obra. Ya nos toca a nosotros hacer lo que nosotros debemos hacer. Donde nosotros no podemos llegar, allí llega nuestro Dios. Pero nosotros sabemos que Dios nos ha dado a nosotros poder, nos ha dado autoridad, dominio propio, y nos ha dado tu palabra, nos ha dado a su Hijo y tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Oramos. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos por este momento, Señor de la gloria, Padre. Gracias por permitirnos, oh Dios, un nuevo día, Señor. Por permitirnos, Padre amado, poder alzarnos, poder abrir nuestra boca y poder decirte gracias, Padre. Gracias por su amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú eres el único, perfecto, santo, fiel y verdadero Dios. Bendecidos hermanos, los dejo con los de la alabanza. Muy buenos días, amados. Le damos gracias al Señor por sus vidas y porque estamos aquí reunidos. Maravilloso sei que appariate, Gesù. Solo tu puoi restaurar e rinnovar il mio cuore. Meraviglioso sei, nell'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Quanto è Lui meraviglioso. Meraviglioso sei. Él es el Padre, Padre di grazia. Nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, nell'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Tutto, Signore. Meraviglioso sei. Y sus hijos. Meraviglioso sei, nell'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Y todos le decimos, yo no deseo nada más que tú, Señor. No deseamos nada más que tú, Señor. Nada más que tú, Señor. ¿Qué más le puedo pedir? Nada. Él lo completó su obra. Por eso Él dijo, consumado fue. Porque todo ahí fue consumado.
Chi sono io perché il grande Dio mi accolgasse? Ero perso e mi salvò il suo amore, il suo amore. Chi lui libera, libero sarai. Sono figlio suo, sia così. Libertà ora ho perché mi riscatto. Ero perso in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì. Chi lui libera, libero sarai. Sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sia così. Sono scelta, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, sì che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarai. Sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sia così. L'Iglesia le disse: nella casa sua per me posto c'è. Io sono figlio suo, sia così. Date e glorificare il nome del Signor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Qué alegría, amados hermanos. Con ese gozo seguimos. Vamos a importar la palabra de Dios. Amén. Démosle otro aplauso grande al que vive para siempre. Pueden ponerse cómodos, mis hermanos. Le pido el favor al hermano de la reguía si me pasa la fotografía de la niña que ha fallecido. Y la persona que estuvimos orando, también queremos orar y colocar, Señor, delante del trono de tu gracia, la familia de esta niña, su esposo, su padre, cada uno de sus parientes, sus primas, amigos, Señor, aún los hermanos que la tenemos en grande afecto, Señor, a fin de que tú seas dando la paz, la tranquilidad, la serenidad, la calma y toda cosa útil en este momento. Gracias, Señor, por este testimonio que nuestra hermana ha dado. Cómo se parte de sereno cuando tenemos a ti, Señor, cuando somos conscientes de que hay un Cristo vivo dentro de nosotros, cuando somos conscientes que no morimos, sino que dormimos y que en el momento justo tú nos despertarás, Señor, donde ya hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Cristo, conforme a la fe y a tu palabra. Gracias por esta conciencia, que con cada uno de los dignatarios, de los mandatarios, Señor, yo sé que puedes hacer mucho. Te queremos orar y colocar delante de ti, el Dios, al presidente Bukele,
y en él oramos por su familia. Te pedimos tu protección y tu guianza, Señor, que lo sigas dirigiendo y que no permitas que el enemigo de ninguna manera saque ventaja, sino que seas tú quien se entrone en ese país, Señor. Y gracias por usarlo. Así también usa a los diferentes presidentes, Padre, porque tú eres soberano y puedes hacerlo, a fin de que haya los cambios que tú quieres que se lleven a cabo, Señor. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. Démosle un aplauso al que puede ponerse cómodo, sentarse, mis hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, mis hermanos. Vamos a hablar de avanzar en el reino. Es un tema que nos concierne a todos. Aquellos que ya estamos conscientes que estamos en un reino, como aquellos que van a entrar a ese reino. Es importantísimo tomar conciencia, mis hermanos, que estamos en un reino que el Señor en su misericordia a través de su Hijo amado Jesucristo nos ha trasladado al reino. Y dice que es un reino precioso, el reino de su amado Hijo. Por eso es que se habla del reino y reino. Entonces, no se trata solamente de pertenecer, de entrar o de ver el reino, sino de avanzar en ese reino. Es como aquellas personas que, por ejemplo, van al reino de Inglaterra, aquí cerca, y se quedan ahí en la emigración, en la frontera, y no pasan. De nada sirve haber ido a ese reino si usted no va a profundizar, va a conocer las leyes, va a conocer los sistemas, a gozar y beneficiarse de todas las ventajas que tiene el reino de allá, de la Inglaterra, ¿cierto? Del Reino Unido, de la Gran Bretaña, que es el nombre correcto. Entonces, así mismo es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es suficiente entrar, sino desarrollarse, diluparse. Por eso estamos, y Dios puso en mi corazón este tema tan precioso: avanzar en el reino. Diga, yo voy a avanzar. Dígalo usted mismo, yo voy a avanzar en el reino. Y aquellos que todavía no están en el reino, hoy puede ser la grande oportunidad de entrar al reino de Dios. Una de las peticiones, de las cosas que evidenció Jesús cuando le preguntaron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: cuando oren, digan así, miren: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Es que esto es extremadamente importante. El Señor Jesucristo le ha dicho a los discípulos: cuando oren, no falte esta parte. ¿Y cuál parte era? Que pidan al Padre que mande su reino. Venga tu reino a nosotros, a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro hogar, a la iglesia, a la empresa, a la ciudad. Que venga tu reino. Pero no solamente se quedó allí en una petición, que venga tu reino, sino que complementó la oración, la petición, la respuesta a la pregunta que le hicieron los discípulos: y que se haga tu voluntad en ese reino. Y allí donde de pronto está el nudo, la dificultad para nosotros, los que ya entramos al reino, y es hacer la voluntad del Padre en ese reino, la voluntad del Rey. Por eso en los reinos de la tierra y en todos los reinos bíblicos, en los reinos siempre se hace la voluntad del Rey. Amén. Allá no es que en el reino de los cielos cada uno va a hacer la voluntad, lo que quiere, no. Se debe hacer la voluntad del Rey. Lo que diga el Rey, eso se hace. Amén. Y el reino de los cielos, o el reino de Dios, que es lo mismo, para que no se vayan a confundir, depende del escritor. Ese reino, el que gobierna, el Rey, se llama Jesucristo. Amén. Y allí se hace la voluntad de Jesucristo. Por eso él, cuando estuvo en la tierra, dijo: este es mi sistema de mando, este es mi sistema de gobierno. Y se enclavó allí en la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Es el tema más largo que existe en la Biblia. Se llama la Constitución, el Acta Magna, o sea, la escritura del reino, cómo se debe gobernar el reino, los estatutos del reino. Oísteis que fue dicho, pero yo en mi reino digo. Oísteis decir que se hacía así, pero yo voy a gobernar de esta manera. Dijeron los antepasados, vuestros padres, pero yo os digo. Y ahí lo que vale lo que él dice, el Rey. Amén. Por eso es sumamente importante. Ahora, sería importante dejar algunos principios del reino, dejarlo claro, o unos parámetros, llamémosle así. El reino
no es un lugar físico, no es que queda allá en Nueva York o que queda en Jerusalén, aunque si el Señor viene a Jerusalén, no, el reino es un ámbito espiritual donde gobierna Jesús. Si Jesús está en tu vida, allí es el reino, pero si Él gobierna, si Él no gobierna, no es el reino. El reino es donde el rey gobierna, donde lo dejan gobernar, hasta ahí gobierna, ahí manda, pero si no lo dejan gobernar, entonces no surte el efecto, no es el rey de ese lugar. Él puede estar presente, pero no lo dejan gobernar. Por eso es importante que nosotros dejemos gobernar al rey en nuestras vidas. Otro punto muy importante de tenerlo en cuenta es que el reino de los cielos, el reino de Dios, no se trata de comida ni de bebida. Porque siempre que pensamos en reino, pensamos como en estos reinos que nos hace ver Hollywood, que vemos también en la vida real, donde el rey está rodeado de mujeres o de séquitos, de empleados, de esclavos, y comen y beben y hay farándula y todas estas cosas. No, el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos consiste en tres cosas: en justicia, en paz y gozo en el Espíritu. El hombre Nicodemo era un principal en la sinagoga, dice la Biblia, ¿cierto? Era un principal. Nicodemo no era una persona, un pobre, era un hombre rico, ¿cierto? Pero Dios le dijo, no, tienes que partir del punto de partenza, partir de nacer de nuevo. Y dice, pero yo soy rico. Dice, no importa, para avanzar necesitas partir de nacer de nuevo. ¿Cómo vas a avanzar si no has nacido? Debes nacer en el Espíritu. Dice, pero yo conozco, yo soy doctor de la ley. Dice, no importa. Por eso aquí vemos nosotros que Dios permite nacer de nuevo con facilidad. Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, dice, serás engendrado, porque cuando se habla de nacer, hay que pensar en engendrarse, en embarazarse. Observe lo que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí es donde nacemos como hijos de Dios. El nacer implica que haya un engendro, haya un embarazo, la persona, y ese embarazo es la misma situación que le pasó a María con Jesús. A veces nosotros no entendemos estas cosas. María misma que lo vivió no lo entendió. ¿Cómo así que yo estoy embarazada? Sí, el Espíritu Santo te ha embarazado, le dijo un ángel. ¿Pero cómo? Yo no he tenido relación con nadie. Sí, pero estás embarazada. Cúrate. Pues así mismo ha sido con nosotros. Dice que Dios nos engendra. ¿Y cómo es que Dios me engendró? No lo sé, mi hermano, pero así es. Cúrate, dice, ya es hijo de Dios. Es así de sencillo. Es como no lo entendemos, nosotros le llamamos milagro. Y es una forma fácil de avanzar para no quedarnos ahí girando y discutiendo. Es un milagro, como un ángel, como el Espíritu Santo embarazó a María. Bueno, así mismo como el Espíritu Santo engendró a cada uno de nosotros para podernos convertir en hijos de Dios. Por eso esto es un suceso, algo que sucede una vez. Es una cosa ejemplar, sucede en el tiempo de Dios. Algunas personas suceden apenas, sí, el primer momento. En otros hay que luchar y en el momento justo, en el momento de Dios, Dios lo engendra. Y allí la persona se convierte en hijo de Dios. Le dio potestad, poder de ser hijo de Dios. Y ya como hijo, como nació de nuevo, y es un niño pequeño, es un hijo, empieza el proceso de crecimiento, de avanzar, de desarrollarse, que es el tema que estamos viendo. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo, mis hermanos. Él da el querer como el hacer. Aquí no hay tal de que no, el Señor me embarazó, me lo convertí en hijo, pero no puedo. Dios hace las cosas completas.
Y si Dios te ha convertido en hijo, tú tienes la capacidad de crecer, porque Dios juntamente con ese proceso ha metido en ti y ha dado todos los elementos necesarios y suficientes para el desarrollo, para el crecimiento. Dios no es un Dios incompleto. Es cuestión de obedecerle y seguir sus instrucciones. Amén. La palabra de Dios lo dice también en Romanos 10, 9 y 11. En Romanos 10, 9 y 11 dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos con nuestra boca y que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Porque con la boca se cree para justicia, pero dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Se trata de creer y confesarlo. Yo quiero hacer un alto en este mensaje, porque yo quiero que si hay alguien aquí que no haya aceptado a Cristo, que no haya nacido de nuevo, o que de pronto se sienta inseguro, se reconcilie con el Señor, nazca de nuevo, para que todos juntos avancemos en el reino del cielo. Hay una lectura en Efesios 4 que dice que los que lleguen primero tienen que esperar a los que vienen atrás. Yo lo traduzco de esta manera, porque dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la unidad del varón perfecto. Es decir, que el Espíritu Santo está trabajando en todos y cada uno de nosotros. Si uno llegó primero, tiene que esperar, si usted llegó ya a la estatura de Cristo, entonces debe esperar a que los otros también vengan, avancen y lleguemos todos, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Bueno, volviendo al libro de Juan 3, capítulo 2, dice que Nicodemo vio las obras de Jesús. Dice que él había venido de noche y vio todas las obras de Jesús. Ver las obras es importante, porque las obras encorajan, dan ánimo. Y ver las obras, las maravillas de las obras. Nicodemo vino todo maravillado de las obras que había visto en Jesús. Pero no era suficiente para crecer. Por eso no nos podemos quedar solamente viendo las obras. Tenemos que avanzar por el camino. Pero hay que ver y conocer el camino por donde vamos a avanzar. Si no conocemos el camino, ¿cómo vamos a avanzar? La palabra de Dios habla en el Salmo 103, en el versículo 7, que Dios le mostró al pueblo de Israel en aquel tiempo las obras. Dios le mostró al pueblo las obras, pero a los líderes, a Moisés, le mostró el camino. Qué expresión tan hermosa esta, mis hermanos. Moisés conoció a Cristo en el tiempo antiguo. Moisés conocía el camino. El camino es Cristo. La Biblia también lo llama la senda antigua. Usted oído hablar de la senda antigua. Ese es Cristo. Él dice, yo soy la senda. La senda antigua soy yo. Hay muchos caminos, pero uno solo conduce al Padre. Los demás caminos conducen a la perdición, son errados. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy esa senda antigua. Y el que quiere ir al Padre debe hacerlo por mí. Esto de que Moisés Dios le mostró a Moisés el camino, también se lo mostró a otros líderes el camino. David conoció el camino. David habla de la senda antigua. Es interesante, por ejemplo, si uno va a analizar algunos salmos, muchos de los salmos hablan de la senda antigua, y David dice, esa senda antigua es Cristo. Dios ya se le había manifestado a David, a Moisés, se le había manifestado a Abraham, a tantos de los patriarcas en Cristo. Ya lo habían visto ellos, pero no lo podían definir porque Cristo no vivió en la época de ellos. Cristo es reciente. Pero por eso Cristo ellos lo veían como en imagen, en figuras, en sombra. Cristo era la realidad, la sustancia. Cuando vino Cristo a la tierra, ya ellos no estaban, pero ellos ya habían profetizado de Cristo. Dice la palabra que entonces Moisés, esto me impacta porque Jetro, el suegro de Moisés, también vio la revelación que Dios le había mostrado a su yerno, a Moisés. Y se le acerca Jetro a Moisés y le dice, Moisés, te voy a dar un consejo.
no te encargues tú solo de este pueblo, morirás, no eres capaz, son muchas personas. Busca grupos, jefes y busca de los mejores y atiéndolos y manéjalos así y así, manéjalos, le dijo Jetro a Moisés. Pero una cosa sí te recomiendo, Moisés, muéstrales tú el camino. Yo me preguntaba haciendo este mensaje, ¿cómo Jetro sabía que Moisés sabía el camino? Mire que pocas personas conocían el camino, la senda antigua, Cristo. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, en ese tiempo había mucha confusión más que ahora. La gente no sabía cuál era el camino. Y Jesús dijo, Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Esto para los que entienden les dio mucha tranquilidad y paz, porque entendieron que Jesús era el camino. El hombre siempre estaba confundido, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde nos vamos? Jesús dijo, mire, yo soy el camino, yo soy la senda antigua. De la senda antigua habla mucho la Biblia. El que va al Padre es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y yo soy la vida, yo soy el camino, yo también soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Démosle un aplauso al camino, a la vida, a la senda antigua. Una vez entendido el concepto de nacer de nuevo, ahora viene la pregunta que seguramente usted se está haciendo: ¿cómo avanzo ese proceso en el reino? Bueno, yo le voy a explicar cómo la Biblia explica el proceso para avanzar en el reino. Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Jeremías 6, del 16 al 17 dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Es que la gente, Dios le dice, mire, el sistema es sencillo. Usted va a pararse en las sendas, en los caminos, va a haber muchos caminos, deténgase un poquito. Vivimos en un mundo tan frenético que a veces detenerse parece que estuviéramos endeudados con otro. Usted no ve que nadie se detiene. El Señor dice, paraos. Dice, paraos en los caminos, porque hay muchos caminos. Y pensá un poco, dice, y descubre cuál es la senda antigua. Es decir, mira quién es Cristo, cuál es el camino de Cristo, ¿no? Y cuando ya lo descubras, caminad por él. Eso es lo que dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué expresión tan clara que Dios le reveló a Jeremías. ¿Cómo es el asunto? Detengámonos un poco en este mundo frenético. Después de que nos detengamos un poco, identifiquemos cuál es el camino, y cuando ya identifiquemos el camino, caminemos por él. ¿Y sabe qué respondió el pueblo? No andaremos. Así mismo está sucediendo hoy. La gente no quiere caminar por el camino que Dios ha trazado. Cada cual quiere inventar su propio camino. No andaremos, le dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros, dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no la escucharemos. No quieren, hay rebeldía, mis hermanos. Identificar el camino justo y correcto y avanzar por él. No vamos a identificar nada, no queremos andar por él. Entonces dice la palabra de Dios, le voy a mandar a la hermana, al hermano, a la iglesia, la grande misión para que evangelice, como trompetas, como atalayas. Cuando una persona sale a evangelizar, cuando una persona comparte el reino de Dios, lo que está haciendo es la función de atalaya, de diciéndole a la persona, al perdido, guarda que por ahí vas por mal camino, te vas a extraviar, vas a caer al precipicio. Hay un camino verdadero que es Cristo. Por eso es importante que nosotros seamos atalaya, que salgamos a compartir las buenas nuevas. De alguna manera, como tú quieras hacerlo,
en tu trabajo, en tu estudio, en la universidad, en la escuela. Lo importante es compartir las buenas nuevas, porque no hay otra opción, no hay otro camino, y tú ya lo conoces. Es más, tú ya estás andando por él. Aunque te digan no escucharemos. Sí, aunque te digan no escucharemos, es nuestro deber compartir la buena nueva. A propósito, en este mes, ¿a cuántas personas le has compartido? ¿Cuántas personas se han convertido por lo que has compartido? O en esta semana, o en estos días. Mis hermanos, si nosotros no ponemos por práctica la obra, la palabra de Dios la banalizamos, se vuelve vana. Porque la palabra de Dios es para ponerla por obra. Todavía hay asientos, mira, hay sillas todavía, hay mucha gente. Y si usted teme que no va a evangelizar porque no hay espacio, sepa que allá abajo hay más sillas. Le ponemos más sillas por aquí, o sea, espacio hay. Es cuestión de invitar a los demás que hay una solución, que hay una alternativa todavía. Esa alternativa se llama Cristo Jesús, la celda antigua. Demos un aplauso al que vive para siempre. La gente se equivoca muy fácil porque Satanás le ha hecho caminos y vías muy similares a la vida del Señor. Entonces la gente cree que están dando por la vía del Señor, la vía justa, y mentira, están dando por la vía equivocada. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir en un grupo de oración con una hermana que me decía, llevaba 8 meses con los testigos de Jehová y le estaba gustando, y que me habló y le dije una sola cosa de corrección, una sola, porque ella estaba criticando el nombre de Jehová y el nombre de Jesús, que porque a Dios le llamaba Jesús. Y le expliqué esa sola cosa. La gente se va acostumbrando al camino porque es muy similar, es muy. No es que el que quiere imitar, el que quiere engañar a otro hace un billete muy similar al verdadero. Usted no ve que alguien va a hacer un billete de 15 euros porque no existe. Él lo hace de 20 y entonces usted confunde si ese de 20 es igual al otro de 20 o lo hace de 50. Pero él no lo va a hacer de 30 porque billete de 30 no hay. Así mismo es Satanás, él hace los caminos, y por eso Jesús advierte al menos de 2 características del camino de él. Y yo quiero enseñárselas para que usted los identifique si verdaderamente están dando por el buen camino o si están dando por el camino errado. Mire que el Señor ha tenido detalles hasta en esto. En Mateo capítulo 7, versículo de 13 al 15, el Señor dice, mire, así de esta manera identificas el camino. Mateo 7, versículo 13 al 15, dice así: entrar por la puerta estrecha. O sea, el camino tiene una puerta. Ya está dando información importante, útil. La puerta del camino es estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es decir, el mismo Jesús está reconociendo que al menos hay 2 caminos. Dice, la puerta estrecha, esa es la senda antigua, la de Cristo. La puerta grande, esa no es. Dice que esa puerta grande, el camino es grande y espacioso, pero no conduce al Padre, conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál? Por la puerta grande, porque les gusta andar más fácil, más tranquilo. En cambio, por el camino estrecho, la senda antigua, no es fácil andar, porque no queremos que nos vean las obras, dice Jesús. Queremos andar en la oscuridad. Eso es, mis hermanos. Porque estrecha es la puerta, vuelve a aclarar, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Usted es un bienaventurado. Dígale que está al lado, usted es un bienaventurado. Dígale, usted es un bienaventurado, porque usted ha encontrado la puerta. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que dentro son aves rapaces. Debemos de tener cura,
podemos identificar el camino, mis hermanos, porque Dios, viendo que esto es tan delicado, ha dicho, mire, el camino mío es más o menos así, para que la gente no se confunda. Proverbios 16:2 y Proverbios 16:17 dice que muchos son los caminos del hombre, muchísimos son los caminos del hombre. Y otro texto dice que mismo Proverbios 14:12, que al hombre le parece que sus caminos son correctos. Vaya, dígale a una persona que está andando, que está equivocado, dice, ¿cuál equivocado? No, el camino correcto es este. Yo soy justo, yo ando por el camino justo, pero el final es camino de perdición. Es fácil identificar los caminos, mis hermanos. Y el camino, hay muchos caminos, pero hay uno solo que nos interesa a nosotros, y es el camino que conduce al Padre. Juan capítulo 10, versículo 1 y versículo 9, lo vamos a leer. Dice que en verdad y en verdad os digo, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. Sí, Juan 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Recuerda que hablamos del camino que tenía una puerta. El camino de Dios tiene una puerta. Si usted lo ve sin puerta, ese no es el camino de Dios. Pero la puerta es Jesús. Lo está diciendo la palabra, no lo digo yo. Dice, yo soy la puerta. Hay la manera de entrar al camino, pero es un salteador. Ese no es de los que Dios ha llamado. Ese no es correcto. Dice que en la fiesta, la gran boda, allí se entró uno por la tapia, por la pared, y saltó allá, y cuando lo vio el dueño de la fiesta, le dice, ¿vos qué estás haciendo aquí? Yo no te he invitado, tú no estás vestido con vestidos de salvación. Dice, no, que yo me entré por ahí. No, dice, llamó a los pajes, a los sirvientes, le dije, sáquenme a este hombre y tírenlo allá, donde no existe sino el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, no hay manera de entrar y de conducirse al Padre sino por ese camino y por esa puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, y el que entra por esa puerta al reino, entonces hallará pastos y hallará abundancia de comida, y ahí es donde está la vida abundante. Por eso Él ofrece vida abundante. Por eso ahí mismo, en el mismo Juan, en el versículo siguiente, en vez de 9 y 10, dice, yo soy la vida abundante. El ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido a dar vida. Vuelve a existir, y vida en la abundancia. Gloria a La Dios. vida en la abundancia, mis hermanos. Dale el aplauso que es digno. Yo creo que esto le arrebata un aplauso hasta un muerto. Cuando la Biblia dice, de cierto os digo, sabiendo que viene de Jesús, no debía ni siquiera decir de cierto, porque las palabras de Él son correctas. Pero Él, queriendo aseverar la importancia de la expresión, dice, de cierto os digo que yo soy la puerta, que yo soy el camino, yo soy la senda antigua. Nadie va al Padre sino por mí. Creámosle, mis hermanos. Amén. Alguien dice, pero es que yo no soy tan intelectual, de pronto yo no soy como Nicodemo, que era un doctor de la ley. Alguien puede decir, es que yo soy ignorante, o yo no soy rico, o yo no soy de los principales. Sepa que para ir al Padre no se necesita nada de esto. No, iglesia, Dios lo ha puesto fácil. Y está expresado en Isaías 35:8, con lo cual vamos a terminar. Isaías 35:8. Isaías lo pudo identificar, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos,
El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué más, iglesia? Ese es el camino. Por más torpe que sea, por más ignorante que sea, por más necio que sea la persona, pero si anda por el camino de la senda antigua, si anda por el camino de Cristo, si entró por la puerta, no se extraviará. No hay perdición para las personas que anden por el camino. ¿Saben cómo se le llamaban a los creyentes en la antigüedad? Los del camino. Pablo dice: yo perseguí a los del camino hasta la muerte. Está el libro de Hechos. Solo en Antioquía le llamaron cristianos por primera vez a los creyentes, dice la Biblia. Pero en la antigüedad le llamaban los del camino, porque así se identificaban. Porque en la antigüedad había una desesperación, la gente tratando de buscar cuál es el camino. Tuve por unos 10, 12 años un libro, lo leí varias veces, que se llamaba ¿Cuál es el camino? Y me llamó la atención, lo compré hace muchos años y lo leí, porque mencionaba, hacía el paragón de muchas religiones. Y entonces decían los musulmanes: nosotros tenemos el camino justo. Los católicos: nosotros tenemos el camino justo. Aún los evangélicos: no, el camino justo es este. Decían los mormones: no, el camino justo. Entonces el mundo está confundido. Todo el mundo está buscando cuál es el camino, dónde está el camino. Porque pensamos en un camino físico, cuando el camino es una persona, es Cristo Jesús. Amén, amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Denle un aplauso. Yo creo que eso le des un aplauso al Señor. Salmo 73, versículo 22. Este hombre lleno de envidia, si me lo pasa, bueno, lo leemos. Salmo 73, versículo 22. 21 también podemos leer. Dice así el Salmo, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Oiga, decir este hombre estas palabras, yo creo que es el hombre más sincero que he visto imaginariamente en la tierra o en la Biblia. Este hombre dice: yo era envidioso. Él no se pone a decir: no, yo era bueno, yo era envidioso, yo era avaro, yo era perverso, dice él. Yo era como una bestia delante de ti, dice este hombre. ¿Cómo era que yo envidiaba a esta gente? Tan torpe era yo que no entendía. Hasta que vino a entender que la solución es el camino. La solución es la vía, la solución es Cristo Jesús. Con este versículo de Isaías 35:11 terminamos este mensaje, convencido que el Espíritu Santo pondrá en cada uno de ustedes aquello necesario para avanzar, porque vivimos en un reino y el que no avanza retrocede. Como conclusión podemos decir que el que ande, el que camine, el que se meta por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es garantía de que llegaremos al Padre. Segunda conclusión: solo a través de Cristo podemos avanzar en el camino. O sea que Cristo es el camino y también el medio, es como el catalizador, el que va empujando para que avancemos. Sin Cristo no hay avance. Antiguamente se cantaban unos coros que decían: la senda se está estrechando, la senda de salvación. Los cristianos se van luchando y se van metiendo, porque es que hay que hacerlo, mis hermanos, porque la senda se está estrechando. Usted no ve cómo está el mundo, mis hermanos. No vemos cómo está la situación. Se está estrechando la senda, hay que avanzar.
Y es importante este concepto también, porque a veces decimos, no, apenas hay un solo camino. Si hubiera un solo camino sería fácil. Hay muchos caminos, por eso de aposta lo he leído por la palabra diversas veces. Hay muchos caminos, no hay uno solo, sino que hay uno solo que conduce a la salvación. Amén. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, nos engañamos a sí mismos y dejamos engañar al pueblo, a los demás, haciendo creer y creyendo que hay un solo camino. No, no hay uno solo. Hay muchos y son similares, son casi igualitos, porque Satanás ha puesto muchos caminos. El hombre mismo, los enemigos del alma, que es la carne, el mundo, y Satanás han puesto muchos caminos, pero hay uno solo que conduce al Padre, que conduce a la salvación. Ese camino se llama Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Démosle un aplauso que vive para siempre.